Muy bien, ahora sí ya está grabando nuestra clase número 7, en este caso de Historia de la Filosofía Medieval. El día de hoy a nosotros nos reúne el desarrollo de la unidad 3 de nuestra asignatura. En ese sentido, recordar que en la unidad 1 nosotros estuvimos hablando de cristianismo y filosofía. Nos hemos centrado en la filosofía patrística, la gnosis, patrística oriental y por último habíamos hablado de Agustín de Hipona en la unidad 1. Luego en la unidad 2 estuvimos viendo la filosofía árabe y judía, el contexto histórico, la filosofía islámica de Oriente, la filosofía en Al-Andalus y también la filosofía judía que más bien abordamos en la tarea. Hasta ahí teníamos entonces desarrolladas 2 unidades y con esta clase iniciamos la tercera unidad que se denomina la escolástica, como están pudiendo observar. Luego de esta unidad tenemos más 2 unidades que desarrollar. La siguiente todavía hace referencia a la cuestión de la escolástica y más específicamente de la llamada o del llamado apogeo de la escolástica. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo también en las siguientes clases, ¿no? Entonces, como les decía, el día de hoy nos reúne el inicio de esta unidad, la escolástica, primera parte. Y aquí nosotros tenemos los temas que vamos a ver el día de hoy. Tenemos la génesis de la escolástica, luego la escolástica en los siglos XI y XII, que es el periodo conocido como Alta Escolástica, y una discusión que se dio en ese tiempo que está siendo objeto de nuestro estudio, la llamada controversia sobre los conceptos universales. Estos son los puntos principales que el programa de nuestra asignatura nos pide en la unidad 3. Pero aquí no vamos a cerrar el tema de la escolástica, sino más bien vamos a dar un inicio al mismo, ¿no? A esta altura de la clase seguramente ya muchos se preguntan, bueno, pero ¿a qué llamamos escolástica, verdad? ¿A qué hacemos referencia cuando utilizamos este término? En ese sentido, nosotros podemos conceptualizar a la escolástica como una corriente filosófica y teológica de la Edad Media. Una corriente filosófica y teológica, entonces, de medieval, que empleó elementos de la filosofía grecolatina para interpretar y comprender la llamada revelación cristiana. Esa es una definición bastante concisa pero precisa de la escolástica, ¿no? Entonces, definirla como una corriente filosófica, pero al mismo tiempo una corriente teológica también, porque no es exclusivamente filosófica ni con exclusividad solo teológica. ¿Qué le caracterizó a esta corriente? Pues como hemos señalado recientemente, ese empleo de herramientas, de elementos de la filosofía grecolatina, entonces, para la comprensión de la revelación cristiana. No es un tema nuevo la preocupación de los escolásticos, ¿no? No es una preocupación nueva, porque nosotros hemos visto en unidades anteriores que básicamente todo se reducía en esa relación o en esa búsqueda de la armonía entre fe y razón. Y de ahí cada uno de los pensadores, teólogos y filósofos que hemos estudiado dan sus respectivas respuestas, ¿no? Ora de repente dando más valor a la fe, ora dando más o un valor a la razón,
y también dando valor a ambos. Y aquí se sigue teniendo esa preocupación, ¿no? Pero de forma particular nosotros vamos a ver que en el apogeo mismo de la escolástica, la filosofía que se, que se utiliza o las herramientas filosóficas que se utilizan son principalmente del aristotelismo. Esa sería una de las diferencias de repente con relación a todo esa corriente anterior que hemos visto conocida como la patrística, ¿no? Em, la expresión escolástica, buscando un poco en la etimología, encontramos que proviene del latín, de un término en latín que a su vez deriva de otro término, en este caso griego, escolásticos, que se puede traducir como ocio o como tiempo libre, haciendo referencia al estudio, a la reflexión sistemática que se hacía entonces sobre las sagradas escrituras a partir de la aplicación de herramientas de la filosofía. Y la escolástica, en ese sentido, fue la principal corriente de pensamiento en la Edad Media, después de la patrística. Eh, este, recordemos en ese sentido que la patrística había sido ese enfoque teológico predominante en la antigüedad tardía y lo que podríamos llamar también la temprana Edad Media de repente, ¿no? O se le dice también muchas veces la alta Edad Media. El objetivo entonces era armonizar la fe cristiana con la razón filosófica, de forma particular recurriendo, digo bien, a dos métodos, ¿no? Primero al método de la lógica, y encontramos ya los aportes de Aristóteles, y también los métodos de argumentación de la filosofía, entonces, greco-latina. Insisto, especialmente de Aristóteles. Recordemos que la patrística de repente hacía más bien uso de herramientas del platonismo y del neoplatonismo, mientras que en este caso ya estamos hablando de los aportes de Aristóteles. Pero desde ya es importante aclarar que si bien es cierto se buscaba esa armonización de la fe cristiana con la razón filosófica, se partía ya de una premisa que no, no, no se basaba en una relación de igualdad, porque la razón siempre debía estar subordinada a la fe. Y eso es lo que se resume en esa expresión que vemos ahí, filosofia ancilla theologiae, ¿no? Que significa básicamente la filosofía es sierva de la teología. Por lo que podemos decir que la filosofía era válida en tanto servía como sierva a la teología. En otras palabras, el pensamiento racional estaba al servicio y la comprensión y explicación de las verdades reveladas por la religión. Ahora, si bien es cierto que se suele hablar de escolástica a partir del siglo XII en adelante, en realidad ese es el periodo del apogeo de la escolástica, porque la escolástica tiene una serie de periodos que es importante tener en cuenta. Y primero hablamos de un periodo de formación, un periodo de preescolástica que coincide con el periodo carolingio. Recordemos en ese sentido a través de la historia de la civilización y de la historia universal que el periodo carolingio es, por sobre todas las cosas,
del siglo IX, ¿no? Del siglo IX después de Cristo, en la Navidad del 800, el coronado emperador romano, valga la redundancia en ese sentido, emperador romano. Hay toda una historia del por qué el Papa lo convierte en emperador romano. Es motivo de otra clase que incluso hemos dado ya en Historia de la Civilización. Pero Carlomagno en ese sentido se convierte, siendo él un franco, es decir, un germánico, y según la antigua legislación romana y también, digamos, desde Grecia, todo lo germánico era bárbaro. Pero por esas cosas de la historia, ¿no? Él termina siendo en el estandarte, en la defensa del cristianismo en Occidente. Y en ese periodo carolingio es entonces que surge la llamada preescolástica. En esta fase inicial, como tenemos ahí en nuestra diapositiva, esa discusión entre fe y razón no se conciben todavía como opuestas, sino que ya se da por sentada su identidad, es decir, cada una de ellas en su faceta o en su rol. En ese aspecto no hay un esfuerzo por diferenciarlas ni por analizar su relación. Se partía también de la base de que ambos caminos conducían a una misma verdad. Pero es el periodo de formación de la escolástica. Ahora, en la alta escolástica, como vemos allí, surge ya el problema de la relación entre razón y fe. Aquí estamos hablando de los siglos XI y siglo XII, los años 1000 y los años 1100. Esto nos indica. Aquí ya se reconoce que la fe y la razón pueden entrar en tensión. Aparecen debates filosóficos y teológicos en torno a su compatibilidad, en torno a la armonía entre razón y fe. Y es básicamente el periodo en donde se gestan las bases de las discusiones posteriores del apogeo de la escolástica. Una figura destacada en este periodo de la alta escolástica es Abelardo, sobre quien vamos a volver un poco más tarde. Ya en el siglo XIII, extendiéndose hasta inicios del siglo XIV, tenemos el llamado apogeo de la escolástica. Sin lugar a dudas, es el periodo de mayor esplendor. Es aquí donde surgen los principales sistemas escolásticos con figuras de relevancia como Tomás de Aquino. Este es el periodo donde aparecen los aportes de Santo Tomás de Aquino. Es la época también en que se desarrollan las llamadas síntesis filosóficas que buscan ciertamente articular o relacionar la razón con la fe cristiana desde una óptica aristotélica, pero también todavía con una influencia platónica. Como les decía, es el periodo donde aparecen los trabajos de Santo Tomás de Aquino. A partir del siglo XIV comienza a hablar de una fase de disolución de esta escolástica, entra en crisis porque aumenta esa dificultad para resolver esa relación entre fe y razón. En otras palabras, no hay una respuesta única y válida respecto a este punto en particular. Surgen críticas a las conclusiones a las que se llega, inclusive a las conclusiones de Santo Tomás de Aquino, y la discusión va perdiendo fuerza. En este periodo de disolución aparece una figura importante, en este caso Guillermo de Ockham, sobre quien también volveremos más tarde. Sin embargo,
si bien es cierto, ya hay una disolución como un sistema, como una corriente, se puede decir también que la escolástica siguió existiendo, no tanto como un sistema fuerte, dominante, como una corriente, digamos, dominante, pero sí fueron apareciendo corrientes neoescolásticas que incluso hasta el día de hoy persisten, ¿no? Se van dando algunas renovaciones en ese sentido de la reinterpretación de los principios y así responder a la exigencia ya de cada época, siempre teniendo en cuenta esa relación fe y razón. Bien, el problema central de la escolástica, ahora vamos a observar un poquito, ¿no? Ya hemos conceptualizado, ya hemos visto sus respectivos periodos. Y ahora vamos a ver un poquito cuál era el problema central y algunas de las características de la escolástica. En primer punto, hablamos de la subordinación de la razón a la fe. Y es un punto importante que debemos tener en cuenta. En ese aspecto, la escolástica no tuvo un desarrollo autónomo como una investigación filosófica propiamente dicha. Recordemos que la escolástica se define como corriente filosófica, pero no solo filosófica, y teológica. Por lo tanto, si nos quedamos solamente como una corriente filosófica, es de esperar, ¿no?, que digamos, se diera lugar a aportes filosóficos. Pero aquí es importante tener en cuenta de que esta investigación filosófica de la escolástica no es autónoma, sino que se subordina a la revelación divina, porque al final de cuentas la revelación divina es considerada entonces como la fuente última de la verdad. Así también con relación a su propósito es demostrar, ¿no?, la autoridad como guía del conocimiento, es decir, buscaba comprender y también hacer comprensible la verdad revelada. Insisto en esto, comprender, por un lado, ¿no?, los propios escolásticos buscaban comprender la verdad revelada, pero así también hacer comprender la verdad revelada mediante la razón. Esa es la intención final, ¿no? Mediante la razón, pero siempre, ciertamente, de los límites establecidos por la tradición religiosa y la autoridad de la Iglesia. Insisto, en última instancia, y como una premisa de la cual se parte todo, la filosofía siempre al servicio de la teología. Entonces, la filosofía actúa, tiene su campo de acción, hasta tanto no choca con la tradición religiosa y la autoridad eclesiástica. Es un avance importante en términos de la racionalización de la fe, por decirlo así, pero también dentro de unos límites. Por otra parte, con relación a este tercer punto, el conocimiento es visto como tarea colectiva. Significa eso, ¿no? Que la búsqueda del conocimiento no era una tarea individual, sino colectiva, guiada ciertamente por la propia iglesia, sustentada en las verdades de la Biblia y también en los padres de la iglesia y en los dogmas establecidos, ¿no? Había una búsqueda del conocimiento. Esa búsqueda del conocimiento de las verdades reveladas a través de la razón era una tarea que se hacía en grupo, guiada entonces por la iglesia, por los padres de la iglesia, la tradición y los dogmas. A su vez, entonces, aquí debemos considerar estos dos puntos. Hay un uso instrumental de la filosofía griega y la filosofía es vista como sierva de la
teología. Esto refleja, en verdad, ¿no?, la estructura jerárquica de la sociedad medieval. En esta sociedad, la autoridad, digamos, no era vista como una limitación. Por ejemplo, la autoridad de la iglesia o de los padres de la iglesia no era vista como una limitación, sino como una especie de garantía para acceder a la verdad. Y por último, viendo este problema y características de la escolástica, ¿no?, hay una discusión sobre el problema de la libertad intelectual. ¿Por qué? Porque en esa relación entre razón y fe, necesariamente implicaba esa cuestión fundamental sobre la libertad del individuo en la búsqueda del conocimiento, y así también su sometimiento al orden cósmico, digamos así, divino, y también eclesiástico, religioso, de la iglesia, ¿no? Entonces, en líneas generales, el problema central de la escolástica viene a ser esa búsqueda de la armonización y de la comprensión de las verdades reveladas a través de la razón, pero siempre subordinándose esta a la fe y teniendo también a la autoridad de la iglesia como guía para el conocimiento que se busca a través de una tarea colectiva, ¿no? Entonces, estos son los puntos principales de la escolástica. Y a ver, aquí hay una persona que quiere acceder a la reunión. Comentarios, compañeros, hasta aquí comentarios. ¿Algún aporte que quieran hacer también? Por aquí comienza a gotear un poco. Profe, yo tengo una pregunta. Te escuchamos, Miguel. ¿No le perjudicó a la filosofía o no se debilitó, sería la palabra correcta, al subordinarse a la teología? Hablar de debilitamiento o fortalecimiento de repente de la filosofía nos lleva necesariamente a tener que definir cuál es su estado normal o su plenitud. Es decir, si yo considero que la filosofía puede llegar hasta este nivel y durante la escolástica digo que ese nivel se redujo o que aumentó, entonces ahí sí puedo hablar de una afectación positiva o negativa. Es decir, necesitamos definir con precisión cuál es el alcance, la plenitud o la normalidad de la actuación de la filosofía. Y eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque al final de cuentas la filosofía también es una labor humana, es producto del ser humano, y por lo tanto está sujeto a cambios. Yo te diría más bien lo siguiente, que ciertamente la producción filosófica se vio influenciada, ¿no? Se vio influenciada por, digamos, las discusiones, los debates teológicos que en ese momento se estaba dando en la sociedad europea medieval. Ahora, si hacemos una comparación con lo que sería, por ejemplo, la época de la filosofía clásica, ciertamente el objeto de estudio de la filosofía se redujo bastante, porque como habrás visto, la discusión gira siempre en torno a eso: fe y razón, fe y razón, fe y razón. No hay a partir de Aristóteles discusiones relacionadas como, por ejemplo, la teoría del conocimiento, la teoría del ser, ontología, lógica. Todo básicamente es lo que ya se tenía en la antigüedad clásica, es lo que se utiliza. Entonces, a partir de ahí podemos de repente emitir nuestro juicio personal particular al respecto, pero sí te puedo decir, desde mi óptica, es que el objeto de la filosofía y las discusiones filosóficas
fueron muy limitadas en términos de qué es lo que vamos a abordar y qué vamos a tratar. Porque te recordarás, en la filosofía antigua, los temas fueron varios y también fueron pasando de una época a otra, de la discusión sobre la cuestión cosmológica, luego la cuestión de antropológica. Ahí tenemos Sócrates, ¿no? Platón, Aristóteles con una diversidad de campos de acción. Luego tenemos la escuela helenística con sus respectivas preocupaciones más centradas también en la ataraxia, ¿no? En esa imperturbabilidad del individuo. Pero a partir de la influencia de la Iglesia sí se observa una notable reducción en términos de producción filosófica, eso hay que decirlo, ¿no? Ahora, si eso es perjudicar o no, es discutible, ¿verdad? Es discutible. Dejo a criterio de repente de cada uno llegar a esa conclusión. Pero ciertamente lo que le caracterizó a este periodo en términos de filosofía es esa búsqueda de la armonización entre fe y razón. La religión marcando una influencia muy fuerte en la filosofía. No sé si al menos direccioné de repente tu pregunta, Miguel. Espectacular, profe, gracias. Se comprendió bastante bien. Bueno, gracias, Miguel. Seguimos. Aquí creo que hay alguien que quiere entrar. Buongiorno quiere entrar acá. Hablemos ahora de dos filósofos medievales muy renombrados, quizá no para todos, pero es importante ir identificando a estos individuos. Aquí tenemos a un filósofo, en este caso Juan Escoto Eriúgena. Él es del siglo IX, sería entonces su campo de acción en el periodo de la preescolástica. Y tenemos también a San Anselmo, a Anselmo de Canterbury. Ella es en el siglo XI su campo de actuación. Muere a principios del siglo XII. Esto ya sería, digamos, en el contexto de la alta escolástica. Con relación a Juan Escoto Eriúgena, nacido en el año 810, fallecido en el año 877. Tengo aquí algunos datos que quiero compartir con ustedes. Él era irlandés, de origen irlandés, era Juan Escoto. Él se destacó por su vasto conocimiento, ¿no? Según sus biógrafos, superaba inclusive el nivel intelectual de sus contemporáneos, manejaba el griego y había recibido una enorme influencia de la tradición filosófica clásica. Con relación a la cuestión entre fe y razón, que es el tema que también le preocupa a Juan Escoto, él defendía en ese sentido una armonía entre ambas, digo bien, entre razón y fe. Cómo él argumentaba esa armonía entre razón y fe, porque él sostenía que no podía haber esa contradicción entre la verdad revelada, ¿no? Entre la verdad revelada por Dios y la razón. Pero aportaba algo interesante, y este es una innovación en la discusión, ¿no? Decía que la razón es el medio por el cual se interpreta la revelación, ¿no? Ese es un
una idea bastante interesante porque hubo en los periodos anteriores teólogos que despreciaban la razón, ¿verdad? Que despreciaban la filosofía. Lo hemos visto eso, destrucción de la filosofía, posteriormente esa misma obra siendo atacada por otro filósofo en la obra Destrucción de la Destrucción, cosa por el estilo, ¿no? En el mundo árabe esto. Pero él dice, a ver, hay una armonía entre fe y razón. No busquemos enemistades entre ambas. Es más, sostengo que la revelación solo es posible interpretar a través de la razón, lo que otorgaba ciertamente un lugar preponderante a la razón en la cuestión de la fe. Ciertamente, él decía, la revelación divina es el punto de partida. La revelación es el punto de partida, pero después de la palabra de Dios, decía Juan Escoto Eriúgena, después de la palabra de Dios, el lugar más alto ocupa la razón, porque toda autoridad deriva de la razón, decía. Es un aporte bastante radical en la discusión por parte de Juan Escoto Eriúgena. Ahora, San Anselmo, a su vez, también tiene su aporte. Como dijimos, él es del siglo XI. Él fue un teólogo y un filósofo que vivió entre estos siglos. Él nació, tengo aquí algunos datos de él nació en Aosta, Italia. Dice su biografía que pasó gran parte de su vida en Normandía. Ahí fue monje y abad. Ya en el año 1093, a finales del siglo XI, significa eso, fue nombrado arzobispo de Canterbury y defendió, dice, que el poder espiritual de la iglesia frente a los intentos entonces de los monarcas ingleses de desafiar la autoridad papal. Todos ya sabemos esa historia que va a desembocar en la aparición del anglicanismo, ¿verdad? Pero aquí en un contexto todavía de una Inglaterra católica, incluso ya desafía esa pretensión, a su vez, de los monarcas ingleses de no reconocer al Papa de Roma, ¿no? La obra de San Anselmo, en ese sentido, se caracteriza por dar una prioridad de la fe sobre la razón. Aquí hay una diferencia con respecto al anterior, ¿no? Esto influenciado por los padres de la iglesia que hemos estudiado con anterioridad y específicamente influenciado por San Agustín. Él acuñó una expresión que se traduce como creo para entender. Fíjense, creo para entender. Mientras que si nos ceñimos a lo que decía Juan Escoto de Eriúgena, básicamente es entiendo para tener fe. Y acá San Anselmo dice creo para entender. En latín sería más o menos como credo ut intelligam. Entonces, esa es una diferencia fundamental con relación al filósofo anterior. Entonces, la fe es el punto de partida y a partir de allí se busca entender. Inclusive, él propuso una prueba para demostrar la existencia de Dios, que ciertamente no tiene como objetivo probar la fe, sino que están basadas en ella. Pero eso es un punto ya, digamos, que se estudia seguramente en ontología. Pero es interesante entender acá, prioridad de la fe sobre la razón en este segundo filósofo medieval que acabamos de ver. Y ya en el siglo XII, que es el siglo, ¿verdad? El siglo del apogeo,
en este caso, o sea, que el siglo que va a desencadenar en el apogeo de la escolástica. Tenemos ahí el caso de Abelardo, de la escuela de Chartres, y también el surgimiento acá de espirituales, místicos y herejes que vamos a estar viendo un poco. Quiero compartir con ustedes algunos datos biográficos de Abelardo, de final del siglo XI, actúa por sobre todas las cosas en el siglo XII. Busco aquí un ratito, había copiado acá porque es una biografía. Dice así: Pedro Abelardo nació en 1079 cerca de Nantes, en una familia de guerreros. Fue una figura destacada en el ámbito académico. Enseñó dialéctica y teología en la escuela de París y en varias ciudades de Francia. Su vida estuvo marcada también por intensas polémicas y disputas intelectuales. Él escribió una obra, Historia Calamitatum. Allí Abelardo relata su vida, su estudio, su enseñanza. También cuenta su relación con Eloísa, con quien tuvo un hijo llamado Astrolabio. Toda una novela también detrás de la vida de Abelardo, ¿verdad? Aunque se casaron en secreto, dice, Eloísa vivió en el monasterio de Argenteuil para no interferir con la carrera de Abelardo. Sin embargo, los familiares de Eloísa, creyendo que él quería deshacerse de ella, vengaron su honor. Y ustedes saben cómo vengaron su honor. Ya conocen el resto de la historia. Pueden proponer sin buscar información. Les voy a contar. Castrando a Abelardo mientras dormía. Ahí es el fin, digamos, en términos, ¿cómo diré? Sí, lo cierto es que fue castrado, ¿no? Y bueno, Abelardo ingresó en la abadía de Saint-Denis durante un tiempo, pero luego regresó, dice, a la enseñanza en 1136. Y nuevamente envuelto en controversia, dice, fue acusado de herejía y obligado a quemar su obra de la unidad y de la Trinidad divina. Finalmente murió en 1142 y sus restos fueron enterrados junto a los de Eloísa años más tarde. Qué vida, ¿no? La de Abelardo. Triste final también el suyo. Ahora, con relación a la cuestión de sus ideas, Abelardo tiene un enfoque bastante característico con respecto a esta relación entre fe y razón, y decía lo siguiente: la razón humana no puede comprender por completo entonces los misterios divinos, decía. Esta no debe aceptar ciegamente los contenidos de la fe. Según él, según Abelardo, siempre la razón, dice, debe tener la libertad de analizar de forma crítica las enseñanzas religiosas. Un aporte muy interesante, ¿no? Darle una libertad de acción, entonces, a la razón. Entonces, en lugar de creer simplemente porque Dios lo ha revelado de ese modo, Abelardo decía que la fe debe basarse en ese aspecto, en la convicción de que lo revelado es verdadero. O sea, para Abelardo, en palabras más sencillas, no tiene ningún sentido aceptar algo como verdadero si no se entiende su significado. Entonces había cuestiones que había que especificar bastante bien. Entonces, este tema de la Trinidad, la naturaleza humana, naturaleza divina de Jesucristo, todas esas eran cuestiones así que había que comprender con muchísima precisión
para poder creer en en esas doctrinas o en esas ideas. Y es ciertamente un avance importante con relación al periodo anterior, porque incluso lo que se tomaba como verdades reveladas solamente eran válidas si es que la razón podía explicarlas y entenderlas. Por eso es que Abelardo no es solamente un teólogo. No quiero subestimar en decir solamente teólogo, sino lo que quiero resaltar es que a la par de ser teólogo, es considerado un filósofo, ¿no? Pasando un poquito a la escuela de Chartres, aquí esta escuela de Chartres se puede entender como una especie de corriente filosófica y teológica que surgió también en este siglo XII y que se caracterizó por una mirada un tanto, digamos así, nueva, un tanto novedosa hacia el ser humano y la naturaleza. Eh, no se interesaban en ese aspecto, en cuestiones relacionadas con la teología o en racionalizar, por ejemplo, dogmas religiosos. Y conste que es en la época en que la discusión gira en torno a esos temas, sino más bien comenzaron a dar mayor importancia al estudio del mundo natural, la naturaleza, la autonomía de la naturaleza, el ser humano frente al creador, cuestiones de esa índole, como un intento, ¿no?, de entender el cosmos y también la vida humana de una manera más secular, no tanto teológica, pero sin dejar de lado la fe. Aquí se destacan, por ejemplo, Gilberto de la Porree y Juan de Salisbury, cada uno de ellos también con sus respectivos aportes con relación a la fe que ustedes van a encontrar en la guía de actividades que se va a habilitar el miércoles. El siglo XII es el siglo en que surge todo un movimiento del misticismo que se desarrolló de manera paralela también al auge de la filosofía, pero con un enfoque totalmente distinto, recordando que la filosofía se centraba en esa discusión, en esa reflexión racional sobre la cuestión del mundo, la cuestión divina, pero en este caso, los místicos, como su nombre lo indica, buscaban de repente una experiencia directa y personal con lo divino. O sea, dejar de lado esas discusiones sobre la armonía entre razón y fe y centrarse en buscar una experiencia más cercana, más personal con el Creador. ¿Cómo lo debían hacer? Bueno, como lo hicieron los primeros ascetas, es decir, a través de una vida rigurosa que llevaba a la purificación del cuerpo, a la anulación del ego, ¿no? Llevando inclusive a prácticas así de mucho sufrimiento corporal, buscando así trascender lo terrenal para acercarse eh, a Dios. Sería de repente una vía alternativa a toda esa discusión que giraba en torno a fe y razón. Porque para estos teólogos y filósofos, la cuestión de encontrar esa armonía entre fe y razón era muy importante porque era el camino para conocer a Dios. Mientras que los espirituales místicos decían, no, esto vamos a proponer otra vía, la vida ascética y la vía de una experiencia particular con Dios. Bueno, con el tiempo van a ser también, digamos, van a ser también tachados de herejes. Aquí hay varios personajes. El famoso Bernardo de Claraval en el contexto de las Segundas Cruzadas, Guillermo de Saint-Thierry,
Hugo de San Víctor, Ricardo de San Víctor, entre otros. Esto ustedes lo van a leer después, lo van a leer después en la guía de actividades y en el texto que se les va a facilitar. Hoy que ya estoy providenciando en, en, en plataforma, ¿no? La Escuela de Chartres, entonces con estos representantes y los espirituales místicos y herejes. Bueno, ahora vamos a ver el último punto de nuestra clase de hoy, que se conoce como la controversia de los universales. Y presten mucha atención porque parece ser complicado, pero no lo es tanto. Cuando hablamos de una controversia, estamos hablando de un debate, ¿no? Una discusión, un debate sobre un tema en particular. ¿Y cuál era el tema en particular en este caso? La existencia o no de los universales. Entonces estamos hablando de un debate filosófico teológico, ¿no? ¿Y qué eran los universales en este caso? Eran conceptos o categorías como por ejemplo humanidad, ¿no? Humanidad, animalidad, todo concepto de repente que hace referencia a, digamos, a una agrupación de entes particulares. Por ejemplo, nosotros tenemos, qué sé yo, en este grupo en particular, ¿no? Tenemos Laura, Miguel, Emilce, Cintia. Cada una de nosotros, cada uno de nosotros en este caso, somos personas, ¿no? Yo soy Jorge, Cintia es Cintia y así sucesivamente. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias características, nuestra forma de pensar, podemos coincidir en algunas cosas, en otras no. Entonces, ¿por qué era importante en este contexto definir bien si existía o no, por ejemplo, esa categoría de los universales, como hablar de estudiantes en vez de hablar de Miguel, Laura, Emilce, Cintia, Damián y otros? O hablar de Jorge, otros profesores, por ejemplo, Joel o Cristian, y no hablar de profesores de filosofía. Se discutía una cuestión bastante abstracta sobre si existían o no existían los universales. Ahora, hay un temita que es importante tener en cuenta. ¿Por qué para los filósofos medievales de este periodo que venimos estudiando, por qué era importante definir o sentar una postura sobre este tema? Porque no se trataba de un problema de lógica o de conceptos. Al preguntarse, por ejemplo, si conceptos como hombre, bondad, justicia, naturaleza, si todo eso existe en realidad o si son solamente nombres. Y hay tres posturas al respecto. Por ejemplo, esta postura conocida como realismo. Los referentes del realismo sostenían, por ejemplo, que los universales tenían, como dice nuestra diapositiva, una existencia real. Es decir, hablar de humanidad es hablar de algo que existe. O hablar de, por ejemplo, justicia es hablar de algo que existe, algo concreto. O hablar de pecado original es hablar de algo que existe, de algo concreto, o hablar de Trinidad, o hablar de encarnación de Cristo, es hablar de algo con existencia real
e independiente de las cosas particulares. Esta teoría era defendida principalmente por San Anselmo y otros filósofos influenciados por Platón, como por ejemplo Bernardo de Chartres también. Ya enseguida vamos a ver un poquito la aplicación práctica de esto. Después estaban los nominalistas. En ese sentido, los nominalistas defendían que los universales en realidad son simplemente nombres o etiquetas que utilizamos para agrupar las cosas particulares, ¿no? Que no tienen una existencia real más allá de la mente humana, que no existen los universales en el mundo, sino solamente son convenciones lingüísticas. En este caso, Guillermo de Ockham es uno de los representantes del nominalismo. Y hay un punto intermedio entre realismo y nominalismo, que es el conceptualismo, que básicamente argumentaba que sí, es cierto, los universales existen solo en la mente, pero que tienen una base en común, ¿no? En las cosas particulares de este mundo. Es decir, los universales son representaciones mentales que ayudan a clasificar y comprender el mundo. Ahora, insisto, ahora vamos a la cuestión práctica. ¿Por qué para estos filósofos era importante definir una postura al respecto? Por ejemplo, hablemos de la cuestión de, digamos así, de la cuestión de la humanidad. La cuestión de la humanidad. La humanidad, como ese universal humanidad, ¿existe o no existe? Es decir, ¿existe esa naturaleza humana que es común a todos los individuos o solamente existen individuos particulares? Por ejemplo, la cuestión de la Trinidad. La Trinidad, por ejemplo, la Trinidad es un concepto abstracto, universal. Sabemos que afirma, ¿no?, la existencia de tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una sola naturaleza divina. Por lo tanto, resultaba importantísimo en esa época definir y explicar filosóficamente cómo es que varios individuos podían compartir una misma esencia sin que eso se convirtiera en un politeísmo o en una existencia de tres dioses, por ejemplo. Hablar de la reencarnación de Cristo, o la encarnación de Cristo en este caso, ¿no? ¿Qué sostiene la teología respecto a este punto? Que Cristo, ¿no?, posee una naturaleza humana y también una naturaleza divina, o sea, viceversa, ¿no? Divina y humana. Pero, ¿qué es hablar de naturaleza humana? ¿No? Por ejemplo, si no existe esa naturaleza humana, los realistas decían, sí, existe la naturaleza humana. Los nominalistas decían, no, 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 es una cuestión de una convención lingüística sencillamente. Entonces, si la cuestión de la naturaleza humana no existe, no tiene ningún fundamento real, entonces resulta más complicado, más difícil explicar en qué sentido entonces Cristo asumió la naturaleza común de la humanidad. Es decir, hablar de naturaleza humana, ¿qué significa? ¿Qué significa que Cristo tenía naturaleza humana, que asumió la naturaleza humana? ¿A qué naturaleza hace referencia? ¿A la naturaleza de Damián? ¿A la naturaleza de Jorge? ¿A la naturaleza de Cintia? ¿A qué naturaleza? ¿A qué característica hace referencia? No, era cuestión que se tenía que precisar. Lo mismo pasaba por el tema del pecado original, ¿no? Porque la tradición, y por sobre todas las cosas medieval, hablaba de que el pecado original de Adán, ¿no?, afectaba a toda la humanidad. Entonces, había que precisar hasta qué punto existía ese concepto de humanidad para decir que un pecado de un individuo en particular afecta a todos por igual, a esa naturaleza humana común compartida por todos.
y así sucesivamente, ¿no? Era una discusión bastante interesante que se produjo en la Edad Media y, y bueno, se sentaron posturas diversas al respecto. Y sobre este punto van a encontrar más informaciones también en el texto, ¿no? Les invito a que le den un poquito más de lectura profunda a esta cuestión de la naturaleza de los universales. Y ya a modo de conclusión, entonces, para cerrar nuestra clase, aquí nosotros vimos que la escolástica fue entonces una corriente, ¿no?, filosófica, teológica, de la Edad Media, que buscaba armonizar entonces la razón humana con la fe cristiana, utilizando las herramientas de la filosofía grecolatina y específicamente de Aristóteles y en menor medida de Platón. Hemos visto que ha pasado por diversas etapas, desde la preescolástica, pasando, por ejemplo, a la alta escolástica, al apogeo de la escolástica, su disolución y al surgimiento de las diversas corrientes neoescolásticas, ¿no? También hemos visto las figuras representativas, desde Juan Escoto de Eriúgena, Anselmo de Canterbury, Abelardo, los representantes de la escuela de Chartres, entre otros, quienes aportaron sus respectivos debates y discusiones con relación a este punto de la fe y la razón. Ciertamente la escolástica, ¿no?, tuvo un legado muy, muy importante, puesto que más allá de que las discusiones prácticamente giraban en torno a este mismo punto, en realidad también produjeron cambios importantes con relación a la enseñanza medieval, así también propiciaron el surgimiento de obras en la Edad Media, obras filosóficas, y hasta el día de hoy, dentro de la Iglesia, por ejemplo, sigue siendo un tema de discusión y reflexión esta relación entre razón y fe, lo que nos lleva a entender entonces que tanto la filosofía como la teología ciertamente representan búsquedas, digo bien, continuas de la verdad, pero en el caso de la teología, ciertamente dentro de los límites marcados por la tradición y la fe. Y bueno, siendo las 20:02, yo llego a la parte final de mis explicaciones, esperando que haya servido de estímulo, de motivación para seguir dando una lectura minuciosa a estos temas, ¿no? Yo les presento aquí una especie de resumen de las lecturas que yo hice al respecto, y también en la guía de actividades propongo una serie de tareas que nos ayudarán para, digamos, definir algunos puntos principales. Abiertos a sus preguntas, comentarios o aportes, estimados estudiantes. Nada más que decir que la clase estuvo muy, muy interesante. Ver un poco esa evolución que tuvo, o sea, digamos, esa filosofía que trató de representar, o sea, la teología trató de representar en forma racional a través de la fe, a través de la filosofía, ¿verdad? Esa teología que y después cómo se fue transformando en esta escolástica. La verdad, muy interesante. Y cómo tenían también esas discusiones, ¿verdad? Esos debates y esa controversia también que a veces hace ver un poco en forma diferente lo que era realmente esa época. No era solamente un fideísmo fundamentalista, sino que también se inclinaba también lo que es ese equilibrio de la razón también, ¿verdad? Muy, muy interesante, la verdad, este periodo. Así es, Damián. Sinceramente, yo enseño historia medieval en la carrera de historia. Hace 4 años estoy llevando esa asignatura.
Y es interesante cómo realmente existen muchos prejuicios hacia la Edad Media. Englobamos muchas veces 1000 años de historia con unas mismas características. Y a través de la lectura y las investigaciones nosotros llegamos a entender que la cosa no es tanto así, ¿verdad? Y en el caso de la historia de la filosofía nos muestra eso, lo que bien señalaste, ¿no? Que hubo tensiones, que hubo discusiones, que hubo debates, que hubo propuestas, respuestas distintas. Ciertamente muchas de ellas sufrieron represiones, persecuciones, pero sí evidencia también un periodo de mucha riqueza, llamémosle así, intelectual, ¿no? Más allá de los límites impuestos también muchas veces desde la autoridad eclesiástica, ¿no? Ese es el punto, Damián. A seguir leyendo entonces. Estimados estudiantes, llegamos a la parte final de nuestra clase. Buen resto de jornada para cada uno de ustedes. A partir del miércoles va a aparecer entonces nuestra tarea 3. Si hay tareas pendientes, por favor, como le dije en el grupo, comuníquense con la coordinadora para que a su vez con su autorización yo pueda habilitar los espacios, porque esa es la vía que debemos seguir. Y bueno, a seguir presentando su tarea 2, que todavía el espacio también está disponible. Un gusto compartir con ustedes este espacio de aprendizaje y de verlos nuevamente a cada uno de ustedes, y que sigan los éxitos y buen resto de jornada. Buenas noches. Buenas noches, profe. profesor. Muchas gracias. Colegas.